Es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como Aglow Chile. Aglow, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Es un agrado poder acompañarles una semana más. Quiero anunciarles, estoy con dos grandes amigos en esta hora, ¿ya? Los cuales van a compartir con nosotros parte de este tema que hemos venido desarrollando sobre la iglesia, eclesiología. Con nosotros está el obispo Juan Ulloa. Dios les bendiga, les saludo, me gustó mucho lo que dice Marco, dos grandes amigos. Valoramos mucho, ¿cierto?, la amistad con nuestro amigo Marco y estamos en un tema muy, digo yo, apasionante, la iglesia, la esposa del Señor, la iglesia del Señor. Por lo tanto, para mí, ¿cierto?, y creo que para todos nosotros es un tremendo privilegio hablar de este tema tan importante eclesiológico que es la iglesia. Así que les saludo en el nombre del Señor. También está con nosotros el obispo Pedro Helves, ¿ya? ¿Cómo están? Qué bueno esta mañana poder estar conectados. Y Marco, gracias por estar en este momento, un tema apasionante, como decimos, y qué rico que la amistad nos una para conversar este tema tan trascendental hoy día que está siendo trastocado con muchas falsas doctrinas. Así que contento y que Dios te bendiga, Pastor. Para acercarnos a la conversación del día de hoy, vamos a tener una lectura acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Ya? Usted puede hacerlo, continuarlo en su casa. También le quiero dar un anuncio. Usted puede escribirnos ahí en su pantalla. Va a aparecer un teléfono. Usted puede anotarlo, puede hacer sus comentarios, puede aportar también a esta conversación, pero también puede hacer preguntas. Con mucho gusto nosotros vamos a tener un tiempo para poder responder a distintas inquietudes. Vamos a la lectura. Apocalipsis, capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los que has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Iglesia de Éfeso, ¿ya? Este es un buen acercamiento para mirar una de las muchas formas de iglesia que aparecen en las Escrituras. En este caso, acercándonos a este proceso, porque Éfeso fue un punto clave en Asia Menor y nosotros tenemos que observarla porque el Señor ha propuesto de que esta congregación sea mencionada con algunos detalles que también nos da bastante material para conocer o entender mejor la iglesia. Pastor Juan. Sí, la verdad que el pasaje que está leyendo el pastor Marco, evidentemente el verso 1, nos dice que quien escribe, en este caso es el Señor, que se revela en el capítulo anterior, específicamente en el verso 11, que dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último.
¿cierto? Y esto escribe a las distintas iglesias, pero lo que a mí me llama la atención es que dice escribe al ángel de la iglesia. Esta palabra ángel siempre traduce mensajero. Pueden haber muchas interpretaciones, pero lo importante aquí que es Dios es que está hablando a su iglesia, pero a través de la persona que designó. En la Biblia aparecen ¿cierto? Los ancianos, los episcopos, ¿cierto? Las personas responsables de la iglesia. Por lo tanto, aquí el mensaje va primero a la persona que Dios estableció. Por eso que dice, escribe al ángel de la iglesia específicamente en Éfeso, porque ya vamos a ver las distintas características de las otras iglesias. Sin embargo, aquí hay un representante. Aquí hay una persona. Por eso que yo recalco, Pastor Marco y Pedro, ¿cierto? Acá la importancia, ¿cierto?, que le da el Señor al responsable de la iglesia, en este caso. Recordemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Pero en ese proceso tiene a personas, tiene a personas humanas, que son los pastores, que son los representantes, que son los mensajeros, y Él le escribe para a veces levantarlo, a veces disciplinarlo, a veces amonestarlo, ¿cierto? Pero lo importante es que aquí hay una relación directa del Señor con sus mensajeros. Reconocemos entonces dos cosas. Una, de que Juan es el que está escribiendo por orden del Señor, pero lo que describe es al Señor, es el que camina en medio de las congregaciones y el que conoce todas las obras de cada uno de ellos. Eso también nos debería pensar de que Jesús no está separado de la iglesia. Él es el motivo por el cual se construye, pero es quien mora también en medio de nosotros y conoce todo lo que ocurre entre nosotros. Así que sigue siendo el motivo central de toda la Escritura, Jesucristo. Pastor. Sí, bueno, hablar de la iglesia de Éfeso es una iglesia, una de las más importantes del siglo I. Ya del siglo I, es la iglesia más importante, y me encanta la figura que decía usted, Pastor Marco, de cómo Jesús es capaz de caminar en medio para ver cómo está funcionando la fidelidad doctrinal, el discernimiento de dicha iglesia. Y esta iglesia se destaca por eso. De hecho, Jesús, o el escritor en este caso, lo destaca y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. O sea, aquí yo veo que Jesús está destacando el arduo trabajo, la fidelidad doctrinal y el discernimiento. Es algo muy importante. Eso es trascendental hoy día para la iglesia, al estudiar esta iglesia, que es la fidelidad y el discernimiento doctrinal. Denota esta iglesia también el esfuerzo, porque es una iglesia que está en mucha actividad, mucho trabajo. Pero lo más importante que está cuando dice que Jesús está en medio. O sea, siempre Jesús está en medio mirando a su iglesia para poder hacer su obra perfecta, que es llamados hacia afuera, a evangelizar y hacer otro tipo de ministerio a través de su iglesia. Bien, pensemos un poquitito. Sabemos que el Señor Jesús ha venido a morar a nuestro corazón cuando lo recibimos como Salvador personal, lo confesamos y sabemos que la Escritura dice que en ese momento vino a morar a nuestro corazón. Entonces sabemos que claramente está con nosotros y que no necesitamos que Él venga a visitarnos porque Él vive con nosotros. Así que Él conoce lo que comemos, lo que hablamos, Él conoce nuestro entrar y nuestro salir, nuestro pensamiento, las motivaciones de nuestro corazón. Nada se le escapa a Él. Entonces cuando en Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, está diciendo, es que tú no me puedes decir nada distinto porque yo sé todo de ti. ¿Ya? Había un autor que me gusta, que dice él, que el proceso de intimidad de Dios es que estamos desnudos ante Él, no hay nada oculto para Él. Entonces, esto es exactamente lo que está diciendo. Yo conozco tus obras, está diciendo, lo que pasa es que Él sabe cuando nosotros actuamos rectamente o cuando actuamos con una doble intención. Por lo tanto, no hay escapatoria ante la presencia del Señor. Razonar de que Él conoce todo de nosotros porque vive y mora en nosotros, nos debe de llevar a pensar un poquitito
en algunos conceptos. Por ejemplo, Salmos capítulo 15. Búscame por favor ahí, leamos los primeros versículos. Porque el Señor dice, ¿quién estará en su presencia? ¿Ah? Y yo quiero decirle claramente de que si el Señor mora en nosotros, también hay un texto que dice, si Él está en nosotros y nosotros en Él, este es el libro de Juan, ¿ya? Ahí da una advertencia distinta, que puede ser que el Señor está presente, pero nosotros no estamos ligados al Señor. Y acá la idea es que nosotros nos sujetamos al Señor, pero el Salmo dice algo interesante. Sí, dice el verso 1 del Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ya, aquí habla de una conducta ética, ¿verdad? Se supone que eso es una acción conductual. Entonces estamos hablando de que para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, nosotros tenemos que aprender a andar en lo correcto para que este Espíritu fluya. O sea, no es solo creer, sino cantar correctamente. Entonces, el Espíritu dice, si tú haces lo recto, ¿ya? Y andas en integridad, es decir, correctamente, no fuera de foco, no descarrilado, no en doble ánimo. Si tú haces lo que es santo, apartado y separado de toda contaminación, entonces el Espíritu de Dios fluirá, ¿verdad? Y esto es lo que da testimonio. Entonces lo que está diciendo, yo conozco tus obras porque ese es el testimonio que tú estás dando a Jesús. Así que es importante considerar la conducta, la ética que está en el trasfondo de la palabra, que a veces lo pasamos muy desapercibidamente. Pastor Pedro. Sí, nos sentimos muchas veces desanimados porque pareciera que Jesús nos está poniendo un alto estándar en esta iglesia tan importante. Y denota la palabra, dice tu arduo trabajo. Esa viene del griego skopos o copiado, que lo copa un poco Timoteo cuando dice trabajar hasta que el obrero para participar de los frutos debe trabajar primero. Aquí denota la fatiga, como bien dice usted, pastor. Dios sabe la fatiga, el esfuerzo que hace esa iglesia y nosotros como su iglesia para mantener el discernimiento y la doctrina verdadera. Entonces es muy importante que nuestra iglesia, nosotros como iglesia, podamos entender que el Señor no está lejos de nosotros. Si hay fatiga, tenemos descanso en Él. Así que es muy importante. Y yo hago de verdad esta referencia porque en la fatiga, en el problema, en la dificultad, por mantener la sana doctrina y por mantener la verdad y vivir la verdad, entonces Dios va a poder fluir con mucha bendición a través de las personas que van a escuchar el Evangelio. Un tema apasionante, ¿ya? Yo creo que vamos a seguir profundizando y escarbando un poquito más. Vamos a un corte y volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además,
un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovett Panadería y Pastelería, ubicados en calle Ramón Cruz 636, local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales. Nos es grato que usted nos acompañe. Acuérdese, anote el teléfono que está en su pantalla. Usted puede hacer sus comentarios. Lo invitamos también, si usted quiere participar en un diálogo teológico pastoral. Todos los días lunes, 8 de la noche, usted puede en este mismo número solicitar el link y usted se le invita para que participe con nosotros en este diálogo, ¿ya? También quiero animarles a continuar este esbozo y profundidad de la iglesia a través de la Biblia, ¿ya? Estamos en Apocalipsis, capítulo 2. Algo que quiero destacar de esta iglesia de Éfeso es que dice que un problema que es común en muchas congregaciones, cuando además de que sabemos que el Señor conoce nuestras obras y mora en nosotros, y que también conoce si trabajamos. Acá dice, conozco tu arduo trabajo. Conozco a algunos que le ha costado mucho trabajar, duermen más en la banca que no. Bueno, ya, vamos dejando a un lado esas ideas. Miren, dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿ya? Y este es el problema que yo quiero destacar de las iglesias, que en todas las iglesias hay personas que quieren asumir responsabilidades pero no tienen la formación. Y esto hace de que a veces tenemos personas en lugares equivocados y dicen ser lo que no son, ¿ya? Pero acá hay una clara distinción, que habían personas que querían influir en las iglesias, pero de una manera equivocada. ¿Cuál era el problema? El problema de trasfondo de Éfeso lo podemos ver en el libro de Hechos, ¿ya? Que había una comunidad que era tanto judía como griega, pero los judíos que estaban en ese lugar querían resarcir la idea del judaísmo. Entonces mezclaban el cristianismo con algunos de estos planteamientos del judaísmo, los cuales son totalmente distintos. El judaísmo y el cristianismo no caminan juntos. Las personas a veces confunden este proceso, pero el judaísmo no habla del cristianismo. El judaísmo habla de los profetas, del Antiguo Testamento, de la salida de Egipto, del poder de Dios manifestado sobre ellos, de la elección del pueblo. Antiguo Testamento. Pero Cristo no está hablando de esa razón, dándole la centralidad a Dios, sino que el cristianismo, el centro de la iglesia es Cristo, y la predicación del cristianismo es Cristo, ¿ya? Y la relación que el Señor tiene cambia. La ley y la gracia son distintas. La ley que está en el Antiguo Testamento apunta a la formación de Israel. La gracia está destinada a toda la humanidad. Así que el Señor tiene una mirada distinta. El cristianismo es al mundo, el judaísmo es para los judíos, ¿ya? Haga la separación porque esto es un problema. Entonces los judíos que querían que el cristianismo se convirtiera en judaísmo no entendían el cristianismo. Pastor Juan. Sí, la verdad que volvimos a insistir de que el tema del Apocalipsis es un tema bastante profundo, complejo, ¿cierto? Y apasionante, como lo diría Yatensi Bonilla, ¿cierto? Más que el matrimonio. Más que el matrimonio. Apasionante. Mire, evidentemente que siempre hemos dicho que estamos viviendo los tiempos finales, tiempos peligrosos, lo declara Pablo a Timoteo, ¿cierto? Donde habrá también, se levantarán falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar fundamentados en la doctrina bíblica, como pastores. Yo ayer compartí un mensaje en la iglesia respecto de específicamente Romanos 3:23, que es muy sencillo, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo decía, hay una especie de contradicción entre el verso 23 y el 24, donde primero habla de que somos nosotros pecadores y después dice que Jesucristo murió, nos justificó. Por gracia somos salvos. Entonces, la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, sobre todo en la didaché, en los primeros tiempos del cristianismo, era una enseñanza práctica, una enseñanza
cristocéntrica, una enseñanza básica. Hoy día nos complicamos mucho y en nuestra iglesia de repente aquí se levantan personas que están un poquito iluminadas, ¿cierto? Y se van desviando de la doctrina verdadera. Por eso que es importante reconocer esta falencia como pastores y corregir. Mire, quiero hacer un paréntesis respecto de esto. El libro de Apocalipsis obviamente es un libro bastante especial, ¿cierto? Tiene lo que llamamos nosotros un género literario distinto a todos los otros géneros literarios. Jesús habló con parábolas y se entendía. Hay una serie de otros géneros literarios, pero el género literario, porque cuando hablamos de Apocalipsis pensamos que es la catástrofe, no. El género literario de Apocalipsis nace a razón del sufrimiento judío, del sufrimiento en el periodo, ¿cierto?, de los 400 años, donde se posesionaron del templo, donde la segunda crisis fue cuando invadieron, ¿cierto?, a los judíos, los romanos, y nace este mensaje. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es un mensaje de esperanza. ¿Mm? Y hay esperanza cuando Jesús nos mira como iglesia, ¿cierto?, y nos corrige. Y nos dice, pueden haber falsas enseñanzas, puede haber falta de amor o falta, y Él conoce también nuestro esfuerzo. También quería decir esto, mire, cuando dice la Biblia, cuando aquí dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo, como decía el pastor Marco. O sea, yo pienso que hay arduo trabajo en un misionero que está ahí en el África y está esforzándose y está comiendo apenas arroz. Hay arduo trabajo en esas monjitas que no sé de qué orden serán, que están allá dándole alimento. Hay arduo trabajo en aquellas personas que están en la franja de Gaza, ¿cierto?, ahí dándole un pancito a los pobres. Pero de repente nosotros decimos arduo trabajo porque voy 2 veces a la semana al culto. Porque canto, porque predico. Y en Melipilla sí, porque de aquí a Melipilla es lejos. Claro, te diga, pero por eso, imagínense que el contexto, lo decíamos delante, el contexto, Pedro lo decía, el contexto de la iglesia de Éfeso era lleno de idolatría, lleno de ocultismo y una serie de cosas, y era muy difícil, por eso es que él reconoce este trabajo. La pregunta es que si nosotros estamos en esa condición. La pregunta es que si ese Señor que visita la iglesia, que se mueve en la iglesia, nos mira nuestras obras, producto de nuestro arduo trabajo. Yo digo honestamente que estoy en deuda con el Señor. Pensaba un poco que en el contexto, ¿no?, pensando de que la ciudad de Éfeso tenía una característica particular. Tenían el templo de la diosa Diana. Era un templo antiguo. Antes de los romanos estaban los griegos, sí, y ellos tenían Artemisa. Artemisa y Diana es la misma diosa de la fertilidad que se llamaba. Y tenían algunas particularidades. Primero, que como era una ciudad donde venían los soldados después de la guerra, en ese templo había una proliferación sensual y muchas y eran prostitutas, pero en el fondo dentro del templo era una forma de satisfacción emocional y sexual en el tema, y ellos mezclaban. Ahora, muchas de las personas que se convirtieron al evangelio venían de ese contexto, entonces traían también esa cultura al medio, y esto era algo que había que aprender. Uno de los problemas era de que había que aprender a separarse totalmente del mundo y de las pasiones del mundo. En Cristo hay que vivir diferente, no podemos vivir esa mezcla. Era un poquitito el conflicto de esa iglesia. El judaísmo que mencionamos era otro problema de esa iglesia. También existen otros problemas de esa iglesia local que habría que mirar. Si uno mirara, Timoteo fue uno de los pastores de ese lugar, ¿ya? Y fue puesto en aquel lugar para que pusiera orden, para que no siguieran la tendencia griega. ¿Cuál era la tendencia griega del lugar? Que contaban cuentos, ¿ah? Igual como los cuentos del campo, que ven allá que aparece una persona que ha muerto y aparece en el camino, y que se ve a un caballo sin cabeza, y qué sé, cosas de estas así, fantasías, pero eran cuentos interminables, y muchos de ellos mezclaron el evangelio con este tipo de culturas locales, y entonces él dice que abandonaran esas fábulas de vieja, ¿ah? De la vieja forma de hablar, está hablando. Cuentos de vieja. ¿Ah? Es interesante, ¿verdad, Pedrito? Sí, muy interesante. La verdad es que escuchando al pastor Juan y al pastor Marco,
tenemos una teología escapista hoy día de Apocalipsis y una teología del terror de Apocalipsis, como que es el libro de las cosas finales, donde aparecen muchas cosas que son simbólicas también y que hay que entenderla en su contexto donde sucedieron. Pero el Apocalipsis no podemos desconectarlo de la misión de Dios. Apocalipsis está conectado con la misión, porque Él dice, vengo pronto, amén. Mientras yo vengo, ustedes hagan la obra. O sea, Apocalipsis está conectada con la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? El querigma, la proclamación de que Cristo murió, vivió, murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. Así que eso quiero dejarlo claro, porque Apocalipsis está conectada con la misión de Mateo capítulo 28 que nos corresponde a nosotros. Y otra cosa que quiero destacar, justamente lo que decía en su contexto histórico, era un centro cultural, Éfeso, e intelectual, y era el hogar del templo de Artemisa, donde practicaban relaciones sexuales, orgías, etc. Pero lo que Jesús destaca, dice, lo cual explica, dice Apocalipsis 2.3, dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, tenía una fe firme, bien firme, en resistir el sincretismo religioso de la época, donde están los judaizantes, están los que se volvían a la idolatría, etc. Pero la palabra paciencia, hipomón, que en griego significa que implica una resistencia activa, un sufrimiento prolongado, sin rendirse. O sea, sí, es impresionante cómo Jesús destaca eso. Paciencia es soportar esto. ¿Y cuáles las persecuciones? Posiblemente por parte de autoridades romanas, porque teníamos ahí todo un tema que se trabaja en Apocalipsis, y cultos locales que se mantuvieron firmes a pesar de los cultos raros, ¿ya? Porque sí que tenían cultos distintos que no glorificaban a Cristo. Algo que agregar a ese contexto, ¿ya? Resulta de que las personas que estaban en esta evangelización, porque hay que entender el proceso, habría que leer el libro de Hechos y leerse todo 1 y 2 Timoteo, que también nos habla sobre el problema de esa congregación, pero muestra que algunas personas, no solamente los judíos que querían judaizar, sino también habían algunas personas que empezaron a ser tolerantes, ¿ya? O sea, algunos estaban molestos y descubrían a los que decían ser apóstoles y no lo eran, pero otro grupo dentro de esa congregación eran tolerantes con estas cosas, ¿ya? Y estas personas que empezaron a decir, bueno, hay una exigencia, pero no es tanto, hay que aceptar a la gente como son, ¿ya? Y esto cambió el concepto. Y estas personas que difundían esto fueron llamados nicolaitas, ¿ya? Y el Señor dice que Dios aborrece a los nicolaitas. ¿Recuerdan? El problema del nicolaísmo era de que ellos permitían que una persona adorara a Dios y también adorara a los dioses paganos, o que tuviera una doble vida, tuviera en el Señor y en la vida inmoral también al mismo tiempo. Y acá lo que se planteaba en el Evangelio de que había que apartarse y separarse para Dios, porque no podían seguir las mismas disoluciones del mundo. Entonces tenemos un problema, es que lo que Dios rechaza, porque Dios dice que Dios abomina a los nicolaitas, está diciendo que Dios rechaza, Dios se opone a estas personas que quieren vivir en una tolerancia de las cosas que Dios no tolera. Esta es una enseñanza para que nosotros cuidemos lo que decimos y hacemos en la iglesia. Vamos a un corte y volvemos. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo.
Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza, cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Yo he visto con mucha tristeza aquel que dudaba, pesimista, sin esperanza, que vive sin fe. Y la Biblia me muestra la fe de grandiosos profetas. Me levanta y alienta mi ser y puedo creer. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Cuántas veces faltando en la mesa a Dios yo clamé, cerradas estando las puertas, Jehová las abrió. Siempre, mi Dios, respondiste a mi humilde plegaria. Tus promesas se cumplen en mí y te doy las gracias. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Contigo yo tengo el futuro en mis manos, pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Nos alegra mucho que puedas estar con nosotros y le invitamos a que comparta también a través de nuestros canales
las redes y en el número de teléfono que aparece en su televisor. Usted puede anotarlo, escribirnos, hacernos llegar sus comentarios y también preguntas, ¿por qué no? Si usted requiere alguna información, nosotros como equipo, con mucho gusto, vamos a colaborar con ustedes. Queremos continuar este tema y evidentemente estamos analizando desde Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, para comprender algunos principios prácticos al respecto. Pastor Juan. Sí, una de las cosas que hace el Señor, este Señor de la iglesia, que le da el mensaje específicamente a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo, entre otras cosas, que Él reconoce, ¿cierto?, lo que Él hace. A mí me gusta una frase, ¿cierto? Más que hacer, hay que ser. Y para hacer, hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Más importante para Dios siempre va a ser lo que somos que lo que hacemos. Entonces, Él está aquí reconociendo, el Señor, lo que hacía la iglesia, ese tremendo esfuerzo, esa paciencia. Y le dice, a razón de que no soportaban a los que decían ser y no eran, ¿cierto? Los que decían ser apóstoles, está reconociendo implícitamente el Señor que eran personas preparadas, que podían discernir. Sin embargo, aquí llega un punto de inflexión. Reconoce toda la obra, porque podemos estar, ¿cierto?, con un activismo tremendo en la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, haciendo tantas cosas. Sin embargo, podemos estar, como dije alguna vez yo, podemos estar cerca de la iglesia, pero lejos del Señor. Podemos estar, ¿cierto?, incluso tocando en la iglesia o predicando en la iglesia, sin embargo, lejos del Señor. ¿Por qué? Porque lo que me acerca a Dios es mi devoción. Recuerda el mandamiento que definió el Señor: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, en definitiva. Por eso que el Señor, más que enfocarse, siempre el Señor va a reconocer lo que hacemos. Nada de lo que hacemos es en vano, pero Dios nos quiere corregir. Por eso antes decía yo que el mensaje apocalíptico, más que ser un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza, porque el Señor quiere que nosotros mejoremos. Y aquí a la iglesia de Éfeso le habla de que ha dejado su primer amor. La pregunta, ¿qué es el primer amor? ¿Se acuerda usted, Pastor Pedro, Marco, cuando ya no teníamos canas, teníamos más pelo, ¿cierto? éramos mejores, ¿cierto? Cuando éramos jóvenes, ¿cierto?, pasábamos y hacíamos las cosas. Lo mismo pasa en el matrimonio, cuando uno estaba pololeando o estaba haciendo ese noviazgo. No importa si llovía, no importa si hacía frío, a veces estábamos ahí en la reja esperando a la novia y qué sé yo. ¿Por qué? Porque había esa pasión, ese fuego. Y eso es lo que le está diciendo el Señor acá, que has dejado tu primer amor, has dejado de amarme, estás enfocado, a lo mejor, pastor, estamos enfocados en el hacer cosas, en proyectar cosas. Mira, a Dios le interesa que aunque hagamos pocas cosas, pero que las hagamos con una pasión, con un deseo, que el día domingo, ¿cierto?, cuando predicamos con todo el alma, como que si fuera el último día que predicamos, que cuando enseñamos con pasión, todo. ¿Por qué? Porque hay un amor verdadero, una cercanía. Pero ¿eso qué lo genera? Nuestra comunión con Dios, ¿cierto? Cuando recién nos convertíamos, algunos escuchaban o leían, ¿cierto?, lo que hace siempre uno, un mensaje, un cántico, 50 canciones. En esos tiempos habían CD o habían de estos, ¿cómo se llaman? Cassette, y los repetíamos y nos demorábamos, pero había esa pasión que creo que hoy día se ha perdido, ¿cierto? Creo que hoy día hemos dejado, ¿cierto?, de amar al Señor. Mire, alguien definió el esfuerzo, ¿cierto?, que el esfuerzo comienza recién cuando terminan nuestras obligaciones. Es un esfuerzo que hacemos nosotros, que nace producto del amor. Ir a la iglesia 2, 3, 4 veces el domingo, preparar un sermón, es nuestra obligación. Pero cuando nosotros hacemos algo adicional, no estoy hablando de hacer cosas, cuando nosotros dedicamos tiempo diariamente en comunión con el Señor, en amor a mí me cuesta mucho leer la Biblia porque me quedo en un puro verso, en un puro pasaje, porque esa comunión con el Señor nos acerca y nos bendice y nos apasiona. Creo que hay que recuperar ese primer amor. No sé a qué dirá Pedro,
¿será realmente que él puede recuperar el primer amor? Porque la Biblia dice que para recuperarlo hay que arrepentirse. Pedro, ¿puedes hacer eso? Sí, y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? A arrepentirse, la palabra, bueno, es clara cuando el Señor nos dice ahí que me gusta porque ahora empieza Él a decir algunas yayitas, algunos cositas, puntos negros, dice que has dejado, o sea, has abandonado voluntariamente. O sea, no fue por presión. Y esto me conmueve. Se reemplazó. Voluntariamente dejamos de orar. Voluntariamente dejaste de tener esa pasión. Voluntariamente dejaste. Entonces, ¿cómo vuelvo? Entonces el texto dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras. Capítulo 2, verso 5. Es tan práctico, pero es tan difícil, porque cuando tú dejas voluntariamente, cuesta más volver. La palabra, aquí hay 3 imperativos en este texto que yo puedo visualizar. Recordar, arrepentirse y actuar. Son imperativos. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Mandato. Es un mandato. O sea, no es si tú quieres. Es la manera de volver. Pastor, hermano, quien nos está escuchando, si te sientes de esa manera, como muchas veces, tenemos que volver a hacer el altar de madrugada. Recordar, arrepentirse. La palabra griega para arrepentirse, metanoia, que traduce arrepentimiento. Volverse de nuevo al camino correcto, que es Cristo. El verbo también, metanoeson, que significa y traduce arrepiéntete, es urgente. Es un llamado urgente, indica un cambio profundo. La amenaza que hay aquí, Pastor Marco y Pastor Juan y los que me están escuchando, es que Dios va a remover el candelero. O sea, La iglesia. su testimonio, la iglesia. La iglesia. Entonces, sugiere una pérdida, una amenaza y una pérdida de influencia espiritual. La iglesia tiene un poder y una influencia espiritual por el Espíritu Santo que se pierde cuando dejamos. Sí, reforzar un poquitito esto antes de concluir. Primero, de que debe de cambiar nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento condiciona en alguna forma también nuestro comportamiento. Entonces, cuando dice que debemos de arrepentir, no está hablando de debes de cambiar tu manera de pensar y de enfocar la tarea, porque has abandonado los principios que te unen a Cristo, que es el que edifica la iglesia. Y si esto está aconteciendo, hay que volverse al camino correcto. Entonces, este arrepentimiento que aparece en el lugar tiene que ver con un cambio de pensamiento para que influya en nuestro cambio de comportamiento, ¿ya? Y esto implica entonces volver a hacer una revisión de nuestros hábitos, ¿ya? Si oramos, si leemos, si ayunamos, si nos congregamos, si diezmamos, si nos sujetamos a la autoridad. Pero si presentamos rebeliones a estas razones, en alguna forma eso hace que perdamos autoridad en medio de la congregación. Cuando el Señor dice que quitará el candelero, es algo muy peligroso, Sí. porque tiene que ver con el ministerio por el cual servimos. Y muchas personas han perdido su ministerio porque han abandonado los hábitos correctos. ¿Qué dice Juan? Amén. Perfecto. Mira, le dice en este contexto, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando uno ha caído de algo es porque estaba en un lugar alto. El Señor le está diciendo que tú lograste en algún momento amarme como me amabas. Tú lograste tener una comunión conmigo. Sin embargo, has caído de eso. Entonces, recuerda que has dejado de orar, recuerda que has dejado de leer la Escritura, recuerda que has dejado de apasionarte y haz las primeras obras. Arrepiéntete. A mí me gusta una acepción del arrepentimiento más que la metanoia, que cambio de mente. Me gusta esa definición que alguien dijo, un escritor, que es volverme a Dios, volverme al origen, es encontrarme nuevamente, abrazarme con el Señor, porque el único que puede revitalizar nuestra vida y volvernos al origen es Jesús. Tomando en cuenta el contexto de venir voluntariamente, el término en el original es geltem. Sí, ¿ya? ese era Ya, geltem tiene que ver con venir voluntariamente. Entonces la persona debe de tomar cuenta, tiene que reflexionar en su condición y tiene que tomar una decisión delante de Dios y que va a repercutir delante de los hombres. Y volver a Dios significa voy a sujetarme a la dirección de lo que Él dice
y no de lo que yo digo. Y acá yo quiero hacer una acepción un poco incómoda para algunos, pero acá lo que vale es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Entonces, lo primero es la palabra de Dios. Lo segundo es que hay directrices también en nuestras organizaciones y medios que direccionan nuestro caminar, pero también está ahora mi palabra, y mi palabra entonces es como la tercera o la cuarta quizás opción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver qué dice Dios, cómo hacerlo, y luego tomar la decisión de sujetarme al Señor, porque dice, el que ama guardará mis mandamientos. Y entonces, este volver va a ser con dolor un poquitito, porque vas a tener que negarte a ti mismo, porque ya no eres tú el centro, ni es tan importante lo que uno piensa o siente, sino lo que Dios dice, y el sujetarme a Dios es lo que va a abrir el espacio para que Dios traiga esta renovación. Y de esto yo quiero decirle un punto para que nuestro hermano Pedro nos comente, ¿ya? Porque dice que el Espíritu de Dios, cuando produce esta llenura, genera esta valentía, este denuedo de levantarme para hacer cosas que antes no estaba dispuesto a hacer, pero ahora en Cristo las puedo hacer. Este valor intrínseco del Espíritu trabajando en nosotros para volver al orden. ¿Qué dice Pedrito? Es por eso que es importante la llenura del Espíritu Santo, porque la única manera de volverse es obedeciendo a que el Espíritu Santo, la primera característica que nos hace, menciona este libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y nos habla acerca del vencedor. Él es el vencedor. Él fue el vencedor. Humanamente se humilló en su kenosis, en Filipenses 2, 5 al 11. Se humilló y fue vencedor. Entonces nosotros tenemos que tomar nuestro yo en este momento, crucificarlo en la cruz y salir con una nueva experiencia de amor ágape, que él traduce el griego dejar de ser para que el otro sea. Y la característica, Pastor Marco, para volvernos es que la iglesia existe primero, número uno, para ministrar al Señor. Para estar con Él. Para estar con Él. Después, para ministrar el laos, traduce griego el pueblo de Dios. Y después para ser un querigma, el que anuncia el mensaje de salvación. Pero ¿por qué? ¿Dónde fallamos? ¿Y cuál es el énfasis aquí de perder el testimonio? ¿Cómo se pierde el testimonio cuando dejamos de ministrar al Señor? Que somos como iglesia. Y eso es un poco lo que Jesús le está llamando la atención. Pero yo estoy consciente de que la obra del Espíritu Santo nos puede volver a nosotros negarnos y ser vencedores al morir voluntariamente todos los días y tomar nuestra cruz para que este fuego se prenda y ese testimonio de Cristo siga viéndose en esta humanidad. Una aclaración para ayudar. En primer lugar, cuando el ministerio de Cristo comienza con esta despojarse de sí mismo, kenosis, ¿ya? Es justamente el proceso que necesitamos para volver al Señor, al orden. Despojarnos de aquellas cosas que hemos asumido que no le pertenecen a Dios. Por lo tanto, hay que morir a la carne o al ego, al yo. Ese debe de aprender. Y debemos de aprender en este sentido de amar las cosas que Dios ama. Y amando, sirviendo, agapao, que fue mencionado, tiene que ver sirviendo y amando las cosas del Señor. Sí, Señor. Así que la ayuda que necesitamos no proviene solamente de nuestra voluntad. Quiero decirle algo. Yo sé que volver cuesta. Y sé también que hay una guerra espiritual de presión. Pero podemos orar y pedirle, Señor, ayúdanos a vencer. Sí, Jesús. Ayúdanos a volver al orden. Ayúdanos a respetar tu palabra. Ayúdanos a tener una experiencia de orden que nos dé autoridad espiritual y no de mantener conducta que nos resta de la gracia del Señor. Así que yo quiero invitarles a considerar su palabra. Las últimas palabras, Pastor Juan. Sí, es imposible. ¿Ya nos estamos despidiendo ya? Sí. Ya, es imposible. Yo siempre digo, amados hermanos y pastores, es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede hacer iglesia sin el Espíritu Santo. Por eso ese arrepentimiento es volvernos a considerar, a valorar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mucho más que fuego, agua, viento. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo dice en la Escritura que escudriña aún lo profundo de Dios. Y la única forma de recuperar esa relación, ese amor, ese fuego, es a través de la obra, la improntación de los principios del reino en el corazón, que lo hace el Espíritu Santo.
al despedirme, por lo menos yo, saludo primero a mi esposa, Alejandra, a mis hijos, Juan José con Daniela, a mi hija Carlita con su esposo Josué y a la hermosa congregación del Señor que es Renacer la Casa del Padre. Que el Señor les bendiga. Pastor Pedro. Termino diciendo estas palabras. Apocalipsis 2:7 dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El vencedor, al que venciere, denota una perseverancia continua. Esa es la manera de vencer, no es algo radical, es siempre hasta el último momento. Y el árbol de la vida es un símbolo de la restauración y de la comunión eterna que vamos a tener con Cristo por toda la eternidad. Así que volvámonos de nuevamente a este primer amor. Que la paz de Cristo sea con todos. Muy bien. Los dejamos invitados. Siga con nosotros en Estudios Ministeriales. También lo invitamos a que vaya a las redes sociales y busque también Estudios Ministeriales. Ahí va a encontrar más información sobre este equipo. Lea www.estudiosministeriales.org. Ahí estamos para servirle. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.